Te invito al próximo programa Wealth Mastery para parejas, un espacio para reconectar con nuestras estrategias de comunicación, financieras y emocionales para co-crear la riqueza 360 en pareja. Para más información, revoluciondelarriqueza.com. El médico es un ser tremendamente traumatizado que está sujeto a cansancio, abuso, a crítica, acoso, represión, castigo, fatiga, estrés, insomnio, intolerancia, sacrificio perpetuo, aislamiento. Y nadie le enseña cómo regularse, cómo relajarse. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. El doctor Luis Sierra Suárez es cirujano ortopedista y traumatólogo con especialización en artroscopía y lesiones deportivas. Estudió medicina en la UNAM y completó su residencia en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es experto en la aplicación de las 5 leyes biológicas para abordar el dolor y la inflamación, utilizando una metodología holística que combina conocimientos médicos con enfoques psicológicos y terapéuticos. En este episodio, reflexionamos sobre la trayectoria de Luis como médico ortopedista y su evolución personal tras una crisis profunda que lo llevó a adoptar el nombre Nirvesh. Comparte cómo su formación en medicina occidental coexistió con su exploración de enfoques más holísticos, integrando el trabajo emocional y la introspección en su práctica médica. Habla sobre la importancia de conectar con el cuerpo, integrar lo racional con lo intuitivo y de cómo pequeños cambios en el enfoque médico pueden transformar la experiencia del paciente. También hablamos de la necesidad y las formas en las que podemos llevar estos principios de medicina integrativa a los sistemas de salud y los hospitales. A veces pensamos que este trabajo es imposible, pero al observarlo nos damos cuenta que ya lo estamos haciendo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Luis Sierra Nirvesh. Luis, gracias por estar aquí. Vic, gracias a ti, gracias por la invitación. Estoy muy contento de acompañarte y de ver qué puede salir de esta plática. Muy entusiasmado. Gracias por todo esto. Gracias, hermano. Y yo creo que por ahí podemos empezar. Tienes el nombre mexicano convencional, Luis Sierra, y tienes un nombre no tan convencional en México que dice Nirvesh. ¿Y cómo tú te sientes cuando oyes los dos al mismo tiempo? ¿Y cómo esos polos han coexistido en ti en los últimos años? Pues es una cosa muy linda para mí, te voy a decir por qué. Creo que todos tenemos un condicionamiento que viene de nuestros papás y el nombre no es la excepción. Desde que naces ya deciden cómo te vas a llamar, qué ropa vas a usar, en qué escuela vas a ir, qué religión vas a tener, en fin, ¿no? Yo a esto pues le digo condicionamiento, es un término común. Y bueno, pues el nombre está ahí y este condicionamiento incluye muchas cosas que en cierta forma nos llevan a una línea de vida que depende de las expectativas de quienes nos crearon, quienes nos formaron y de quienes nos educan para que seamos algo en la vida, ¿no? Y entonces yo después de una gran crisis de vida entré en un proceso pues, fuerte de introspección, de catarsis, yo le digo de renacimiento personal. Entré a un proceso fuerte de meditación, de trabajo de tu interior, de tu niño interno, de acomodar en su justo lugar a tus papás, a tu sexualidad. Y ahí en ese proceso que hice con un muy buen amigo y querido maestro que se llama Prem Dayal, él me puso este nombre de Nirvesh, que quiere decir hombre que besa la tierra con los pies, y me hizo mucho sentido, me gustó mucho. Y ahora lo veo como algo que también soy, que a veces perdemos de vista. Yo les digo el loco tipo 1 y el loco tipo 2. Así los manejo, ¿no? El logotipo, bueno, eso es tu ser esencial, tu yo esencial, esta persona que llegó al mundo cuando naciste antes de ser condicionado. Y yo lo miro como un lado que tenemos todos, que a veces olvidamos, y tu parte condicionada es tu otra parte de ti que también está ahí, ¿no? Que es mi Luis Sierra, que es mi doctor, que es el médico, que es la persona que está, digamos, transitando por esta vida desde una historia, desde una máscara, desde una personalidad. Entonces, para mí mirarlo desde las dos ópticas es muy lindo, porque es decir, yo lo que digo es, todos tenemos a un loco tipo 1 adentro, que es este niño interno, y a un loco tipo 2, que es el ser condicionado, y somos las dos cosas. Entonces, el mirarlo así para mí es como mirar mi lado de oscuridad y mi lado de luz, ¿no? Y es como este Nirvesh, es como tal vez la parte más poética, más artística, más de
corazón, y la otra parte es como mi parte más racional, mi parte más intelectual, mi parte más que sigue un poco la corriente de la vida con respecto a las condiciones de la sociedad, a las condiciones de lo que debe ser, al médico que traigo adentro, en fin. Y verlo así me hace de repente entender que podemos transitar en estos dos lugares y observarnos desde dónde estoy actuando, desde dónde estoy mirando la vida. Creo que mientras más miremos la vida desde el lado de luz, desde esta parte más esencial o desde este yo más esencial y no tanto desde el yo más relacional, más de supervivencia, somos más sanos, intelectual, emocional, sensorialmente. Creo que la salud está en esta parte más básica y la enfermedad está en el otro lugar. Entonces así lo miro para conmigo y para la gente que abordo, ¿no? Y que trato. No sabes lo profundo que resuena esto conmigo, que expliques cómo uno elige llevar sus dos nombres. Pienso en te lo trato de explicar porque creo que nos ayuda a entender esto de la salud y la enfermedad. Pienso en un hombre transexual, ¿no? Que transiciona de ser mujer a hombre o de hombre a mujer y que decide, por un lado, cambiarse su nombre y quedarse con lo nuevo o decir, voy a juntar los dos y me voy a llamar Pedro Lucía, ¿no? Con esta idea de que realmente no somos solamente una cosa, somos muchas al mismo tiempo. Igual con la salud y la enfermedad. No es que, ya transicioné al mundo de los sanos o ya transicioné al mundo de los enfermos y nada más tengo que brincar esa barrera, sino que siempre hay un espectro completo y aprender a vivirse en esa contradicción, en esa paradoja, en esa danza y en ese recordamiento constante de que cualquier situación se está viendo desde todos esos lados, no es obvio, es ir a contracorriente, confunde mucho, pero creo que no hay otra manera de vivir, o al menos tú y yo estamos eligiendo algo más en ese tipo de locura. Sí, finalmente es un fenómeno de autoobservación. Para mí es muy poderoso decir, a ver, esto lo estoy haciendo desde mi ego. Y lo estoy haciendo desde mi ser idiota que está conectando con esta personalidad. Yo tengo un eneatipo 3, por ejemplo, ¿no? Y entonces desde esta máscara estoy viendo las cosas desde este modo y está bien, ¿no? Es como decir, acepto toda esta parte, toda esta cosa que me estoy cargando, pero además me puedo luxar y en algunas situaciones mirar la vida desde otro enfoque, desde el disfrute, desde la alegría, desde la paz, desde la calma. Y desde este me puedo equivocar y desde este también, porque a veces necesitas tu ser que necesita sobrevivir y que necesita resolver problemas y que necesita atender una situación en la que como humano también te equivocas y también tienes aciertos. Y desde el otro lugar puedes simplemente transitar la vida como un coquito flotando en el agua, ¿no? Que ahí va flotando y va disfrutando y va sintiendo y percibiendo como desde un lugar más puro y a veces también estamos ahí. Es muy bonito verlo desde esas dos ópticas. Entonces, aceptarte desde los dos lados y mirar desde dónde estás mirando es súper poderoso. Es un tema de introspección profunda. Desde dónde estoy hablando, desde dónde estoy diciendo esto, desde dónde estoy mirando esta situación, ¿no? Yo no sé qué opines tú, pero me da la impresión que para la psicología y para la cultura, obviamente, este vaivén de personalidades es más conflictivo, pero me da la impresión que para el cuerpo, más allá de lo que pensamos, no le causa tanto conflicto, como que en el cuerpo es donde uno puede permitir todas estas voces coexistir. Ajá. Y se percibe menos conflicto. ¿Lo ves tú también así? Sí, claro. O sea, finalmente en el cuerpo está la manifestación de nuestros conflictos emocionales y cómo el cuerpo reacciona para manifestar, por ejemplo, un tema, un síntoma o una enfermedad o una situación de personalidad, ¿no? Está demostrado que el modo en que cómo vemos las cosas puede impactar en nuestra parte física y en nuestra parte emocional y en nuestra parte psicológica y crear los cambios que finalmente son una huella dactilar que crea lo que somos. Es nuestra... yo veo a las personas como alebrijes, ¿no? Cada persona es un alebrije muy distinto, muy rico, con muchas estupideces, con muchas cosas cargando, pero también con un lado interno muy rico que a veces vale la pena explorar. Entonces yo creo que todo lo que nos cargamos, todo el condicionamiento que traemos junto con este ser que llegó al mundo cuando nacimos, que está dentro, crea este ser maravilloso que hace que cada uno de nosotros sea diferente y que le dé un tinte a la humanidad que vale la pena explorar.
cada ser es único e irrepetible y maravilloso en sus distintas facetas, máscaras, etapas y condiciones psicológicas, emocionales y físicas que hacen que esto sea muy lindo, ¿no? La convivencia se vuelve muy, muy padre cuando ves que cada persona es tan distinta. Me encanta la imagen del alebrije. Creo que a ti te ha quedado muy claro, ¿no? Lo mamíferos que somos, ¿no? Y que somos producto de una evolución de milenios, ¿no? ¿En qué momento Luis, como médico, como humano, blanco, hombre de esta sociedad, cultura, se reencuentra con ese cuerpo mamífero y no lo trata tanto de explicar, sino de vivir? ¿Cómo fue para ti esa remamiferización? No del cuerpo, ese siempre estuvo ahí, nos estuvo guiando, pero de la mente que le permitió a su cuerpo ser mamífero y ver la grandiosidad ahí. Sí, es muy interesante, pero cuando dices mamífero, yo lo que me imagino es cómo miras esta animalidad. Le decimos mamífero, pero también somos un reptil y también somos un ave. O sea, el reptil se congela, el ave lucha o huye y el mamífero se relaja y conecta y tiene una interacción social. Entonces, más que como mamífero, yo lo veo como somos una quimera, somos un grupo de animales metidos en un ser humano que además tiene su predilección para conectarse de ciertas formas, desde el reptil, desde el ave o desde el mamífero en ciertas situaciones. Pero finalmente es cómo llegas a entender tu animalidad. Y yo creo que la respuesta es cómo llegué yo ahí a través de esta crisis que te platiqué, que me llevó a entrar en un centro de meditación y hacer un proceso de introspección profunda con un maestro. Yo me topé con un maestro, ¿no? Me topé con una persona que me ayudó mucho a salir. Yo creo que en las crisis a veces tocas fondo y sales solito y buscas a un maestro o buscas un taller o buscas algo que te haga como mirarte profundamente. A veces viene desde la inteligencia racional y desde leer libros y desde tomar un taller a veces viene desde el ejemplo de mirar personas que estuvieron en una situación similar y salieron y desde la plática, pero creo que la mayoría de nosotros entramos a estos temas desde una catástrofe interna que te hace de repente decir, necesito empezar a mirar la vida desde otro enfoque. Yo tenía y tengo, lo puedo decir, tengo una personalidad rígida que venía de un tema de deber ser, de un control de mamá, tal vez, de un sentir que estaba debajo de los reflectores, de una racionalidad extrema, de un poco conectarme con mi corazón. Y cuando entras a esta crisis, que a mí me llevó a la depresión y a la ansiedad, y esta crisis fue un proceso de salud de mis hijos que estaban muy enfermos cuando yo fui papá y una separación de pareja, que me llevaron a tocar fondo y a sentir que todo estaba perdido. Y obviamente me mediqué al principio, eché mano de la medicina convencional, psiquiatra, etcétera, pero yo sabía que no era la solución, que tenía que buscar algo más. Y de ahí busqué como empezarme a reconectar conmigo mismo, con mi cuerpo, a meterme a mis emociones y entendí todo el tema de la parte psicosomática de los procesos de salud y enfermedad que hoy son mi camino. Entonces, esa fue la razón por la cual yo entendí que mi animalidad era importante, que mi naturaleza era importante. El loco tipo 1 está apegado a su naturaleza. El loco tipo 2 está desapegado y totalmente volado de su naturaleza. Entonces, cuando yo entendí que yo estaba reaccionando y actuando desde un constructo, desde una idea que yo me había creado de mí mismo, rígida, muy, muy de deber ser, muy de buscar valor en cosas que venían de una desvalorización, obviamente, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, necesito conectarme con lo que de veras yo soy, con lo que de veras yo necesito. Y ahí vino como un boom que me hizo mirar esto desde otro enfoque, ¿no? En mi caso, cuando también tuve una crisis importante y empecé a hacer este tipo de prácticas menos convencionales, digamos, en la medicina, yo no, o sea, en mi caso fue que ya había tocado un punto en el que ya no confiaba en nada y sí fue más como, bueno, le voy a dar chance a esta cosa. O sea, ni siquiera fue porque me atrajo mucho la idea, sino porque ya estaba muy desesperado. También fue así contigo, como que suena bien, pero no es de que me convencieron, nada más, esto ya nada más no. No, yo no dije suena bien, yo
estaba convencido de que necesitaba una salida. Y a veces pasan cosas que dices, esto toca al supraconsciente y al campo y a la espiritualidad. Yo iba caminando en una tienda de estas que tienen muchas cosas y iba caminando en la parte de los libros, donde vendían libros, y me topé con un libro así, en una parte de abajo, en una esquinita, con un libro que se llamaba Conciencia de Osho. Y digamos que me llamó la atención, lo empecé a ojear ahí en la tienda y me gustó. Y de ahí, cuando yo leí ese libro, dije, esto es lo que yo necesito. Estaba convencido, sabía que ese era el camino, que la meditación era el camino para mí, para salir específicamente de esa crisis, de quitarme la medicación que estaba usando para la depresión y la ansiedad. Y cuando yo terminé de leer ese libro, entré en esta búsqueda que me llevó a este proceso, que me llevó a buscar a otro amigo que es Nirdos, que tú lo conoces perfecto, que fue el que me introdujo al modelo de las 5 leyes de lógica. En fin, como que yo sabía que esa era mi entrada a este mundo que me iba a conectar de nuevo con mi naturaleza, con mi ser esencial, con toda esta parte psicosomática de los procesos de salud y enfermedad. Entonces, sí, yo no fue me voy a dar el chance, yo fue de esto, sé, mi intuición me dice que esto es lo que necesito. Así lo toqué yo. ¿Y qué decía el Loco 2 de esa certeza que el Loco 1 encontró? ¿Y qué decían los amigos del Loco 2 cuando empezaron a ver esta certeza que salió de la nada, ¿no? Porque no habías construido ninguna visión así, ni una rutina así. Sí, mi Loco 2 estaba, digamos, de alguna manera en la banca. Yo estaba, y te podría decir que probablemente en ese tiempo estaba disociado. Yo he visto fotos mías y estaba flaco, estaba totalmente demacrado. Yo creo que estaba entrando en un tema de atrapado sin salida muy fuerte. O sea, estaba activando trauma grave. En una depresión y en ansiedad estás totalmente activado. Yo creo que mi Loco 2 estaba totalmente disociado y probablemente eso dio entrada para que yo me diera la oportunidad de empezar a hacer locuras, ¿no? Entonces, el loco uno finalmente hace locuras, locuras que van más allá de lo que tu loco dos permite. Y ahí simplemente me di chance, me di la oportunidad de empezar a conectar con gente que no era de mi ámbito médico, del círculo médico, del círculo racional, del círculo al que yo estaba acostumbrado, que hoy veo y miro y digo, uff, creo que uno de mis caminos es empezar a aventar un insight diferente a mi gremio médico, que a lo largo del tiempo me he topado con muchas cosas, desde silencio, hasta amigos que se me acercan y me dicen, oye, es tan increíble lo que estás haciendo. Felicidades. O sea, que esto se necesita mucho. Hay muchos médicos, sobre todo más jóvenes, que están empezando a entender este rollo de la relación entre el psique-cerebro, la psique, el cerebro y el órgano, ¿no? Y que están empezando a abrirse, porque una cosa es decir, está padre lo que haces, pero ahí te quedas con tu locura. Y otra cosa es decir, de veras tenemos que empezar a mirar esto. Entonces, es muy difícil entrarle, ¿eh? Yo empecé desde la lucha, desde el, ¡hey! Despierten, esto hay que mirarlo, esto no es así. Y cuando vino la pandemia, yo me empecé a pelear pues, con todo este constructo que se generó. Y después, también de entrar en tensión, empecé a entender que tal vez el camino no era desde ahí, sino desde el cuestionamiento sano, ¿no? Desde la calma y la tranquilidad. Desde yo pienso esto y esto me cuestiono y esto miro, y el que se quiera acercar y mirar esto se acerque. Sí, o sea, he migrado de esta lucha, que es más del loco tipo 2. El loco tipo 2 se pelea, el loco tipo uno está en calma, está en tranquilidad y hace las cosas como mira que son, porque así lo percibe desde su naturalidad y desde su esencialidad. Entonces empecé a tratar de conectarme más desde ahí, pero es difícil entrar en un grupo de personas, en un círculo cerrado, compuesto por gente tremendamente traumatizada.
porque el médico lo es. El médico es un ser tremendamente traumatizado que está sujeto a cansancio, abuso, a crítica, acoso, represión, castigo, fatiga, estrés, insomnio, intolerancia, sacrificio perpetuo, aislamiento. Y nadie le enseña cómo regularse, cómo relajarse. Entonces, ese ser que está traumatizado y que no lo mira, le cuesta trabajo primero aceptarlo, ¿eh? Y yo lo tuve que aceptar. Yo siempre he pensado que un médico es una GAI. Una GAI es una persona con activación global de alta intensidad, así se dice hoy, ¿no? Es una persona que ha sufrido tanto trauma que se vuelve un muro de goma, ¿no? Recibe cosas traumáticas y deja de sentir, se deja de conectar con su emocionalidad, con su cuerpo, se desconecta de su cuerpo, de su corazón y de su sistema límbico y empieza a actuar tratando de ayudar a la gente sin ayudarse mucho a sí mismo. Entonces, en un entorno en el que la gente está guardada en ese lugar y no puede voltear a mirarlo, es difícil entrar. Claro. Wow, pues gracias por abrirte así. Primero reconocer esa pues ironía un tanto cruel, ¿no? De que la medicina que quiere sanar termina muchas veces por diseño, no por error, por diseño, traumando y enfermando a los que van a procurar la salud. Y en segundo lugar, también cambia mucho, ¿no? Cuando vemos a la población de médicos, vamos a enfocarnos ahí, como personas traumadas, porque entonces también pues la empatía, la compasión, la apertura, pues se invita desde otro lugar, ¿no? Es como, pues le quieres Ujú. enseñar a una persona que pues ya hizo ese muro de goma, entonces no es una persona que está, digamos, en su entereza para poder discutir. Va a haber una pared de goma ahí. Entonces, otro tipo de intervenciones son, no me gusta esa palabra, sonaría ya todavía patriarcal y controladora, pero otro tipo de acercamientos se invitan. Sí. ¿Cómo ha sido esa danza tuya? Porque veo que tienes un esfuerzo constante de decir, hablar de trauma en la comunidad médica, en las instituciones de salud convencionales, mismo hasta en hospitales, ¿no? O sea, Sí. que es tercer nivel. ¿Y qué esperanzas tienes? Porque si esto no se institucionaliza a cierto grado, pues sí va a ser una intervención pequeña, pero esto tiene que ir más a fondo. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, lo primero es en corto y conmigo mismo, ¿no? Y a punta de trancazos. O sea, he tenido que aprender primero cómo tratar de cuidar mis palabras, porque desde un diagnóstico puede ser muy traumático, cómo abordarlo. Y todavía me sigo equivocando, ¿eh? Hace poquito tuve una equivocación con un paciente y me da muchísima pena, porque era un paciente que necesitaba muchísima contención que yo no le pude dar. O sea, son cosas que a veces no vemos. Entra una persona al consultorio y no sabemos qué grado de activación autonómica tiene, qué tan en congelamiento, en ansiedad o en depresión está. Y tendemos a hablar de cierta forma. A veces yo todavía cometo el error de irme con la parte física exclusivamente cuando veo que ahí está el problema principal y a no tocar el cómo estás tú, ¿no? Entonces, ha empezado en muchos sentidos en cómo estás tú con esto, cómo te sientes, ¿no? Déjame Bien. interrumpirte. Ajá, Perdón, sí, pero sí, claro. ¿qué pasa en esos días donde el médico en todo su derecho dice, me voy a entrar por la parte física, sabiendo que ahí está la otra llamándome y gritándome y Claro. Ujú. tú no está tu energía disponible para eso? ¿Por Sí, qué crees que pasa? Hay cierto, a lo es mejor los lunes es un día más difícil para ti, o claro. sea, ¿qué es? Sin duda, o sea, tenemos un loco tipo 2 que también se cansa y también se harta y también es humano y se equivoca. Entonces, a veces el problema de estas cosas es que muchas personas tienden a depositar el tema en ti y en que tú tienes que resolver el problema. Y sí, está bien, por eso, por algo te están buscando, pero una parte del tema ha sido a tratar de regresarle su poder a la persona, ¿no? Creo que mucho de la medicina va hacia allá, a que la persona entienda que su cuerpo es sano por naturaleza y por esencia, y que la enfermedad lo ha alcanzado desde su loco tipo 2. Pero he tenido que a veces usar frases muy sutiles, como por ejemplo, yo he visto que algunas veces en algunas personas con ansiedad, con depresión, con historias traumáticas fuertes, con vivencias grandes, que se sienten vulnerables
en soledad, en desarraigo, y que traen un tema de mala dieta, de disbiosis, que se detonan un proceso al que se le llama reumático. Yo he visto que algunas personas más. Y entonces muchas personas se conectan con su vida y dicen, yo detoné una artritis reumatoide después de una historia traumática. Entonces, es decir, yo he visto que no necesariamente tu cuerpo se equivocó y se está atacando a sí mismo, sino que estás viviendo algo, una historia traumática que tiene que ver con desvalorización, con pérdidas brutales generalmente, y con estados de vulnerabilidad, de soledad y de desarraigo que juntos crean una artritis reumatoide. Y entonces eso hay personas que están preparadas para saberlo o para mirarlo y hay personas que no, ¿eh? Y me equivoco muchas veces. Hay gente que viene por su paracetamol y su ibuprofeno y hay gente que necesita que yo aborde esto totalmente desde la parte emocional y no desde la física, y que están convencidos de que yo voy a darles las herramientas desde la parte emocional de salir del problema sin yo ser terapeuta ni psicólogo. Entonces es muy difícil porque finalmente yo creo que el médico se va a convertir en un psicólogo. O sea, el médico tiene que empezar a adoptar esta parte sin duda, porque siempre en los procesos de salud y enfermedad hay una parte física y hay una parte emotiva. Y a veces saber por dónde entrarle es difícil. Es una cosa muy sutil que depende de algunas señales del paciente y de ver qué tan abierto está. ¿Sabes qué me llega ahora? Y perdón que te interrumpí en ese momento, no No, sé no, si... no, eh, perfecto. Gracias. Sabes, tú has ido a muchos retiros en México y otros lugares del mundo, y es como muy mágico ver a los facilitadores de los retiros leer las situaciones en las personas que tienen enfrente y de alguna manera saben cómo intervenir. O sea, pareciera que hasta que, como que si fue una coreografía, como que lo tenían planeado, de cómo el facilitador se conectó y leyó esas señales sutiles. A uno le respondió con ciencia, a otro le respondió con contención, a otro le prendió la música, a otro lo silenció, a otro le mandó un abrazo de alguien más. Y yo estoy muy intrigado por esa apertura que tienen los facilitadores para estar tan presentes en su cuerpo y en su espacio, para confiar en que esa reacción es la que se necesita, ¿no? Y siento que ni siquiera pasa por el saber, es más como una Claro, reacción casi animal de conectar claro. con alguien. Sin duda. Es algo que se despega de la racionalidad, la narrativa y lo mental. Y por eso es muy difícil en el médico, porque el médico está pegado a su corteza prefrontal y todo lo tiene que racionalizar y decidir desde ahí. Ese es el gran problema. Esta cosa que hacen los chamanes, que hacen las personas que hacen talleres, es que utilizan otras inteligencias, que es su inteligencia intuitiva, que es más este gut feeling, ¿no? Esta inteligencia que viene del cuerpo, esta inteligencia que viene del sistema límbico, del conectar con la otra persona, del corazón. El corazón tiene una inteligencia también. Y cuando tú tienes habilitadas estas inteligencias alternas o incluso la inteligencia que toca el supraconsciente, que ya es lo que está en el campo, lo más espiritual, esto el médico no está habilitado. A lo largo de nuestro entrenamiento médico apagamos estas inteligencias alternativas que yo digo, muchos dicen, el intestino es el segundo cerebro, no, yo digo que es el primero, es el más importante de todos, ¿sí? Pero el médico ha perdido esta capacidad que incluso hasta desconecta su cuerpo. Yo tengo muchos amigos médicos que han muerto por estar desconectados de su cuerpo, porque les da una apendicitis y no se dieron cuenta. Porque cuando tú te disocias, y eso es trauma otra vez, tú estás desconectado de tu inteligencia emocional, intuitiva, de tu interocepción, que es la percepción interna de cómo está tu cuerpo. Y cuando tú estés desconectado de eso, mucho menos puedes mirar a la otra persona desde todos estos ámbitos. Entonces la tienes que abordar desde la racionalidad. Por eso es que el médico tiene que atravesar un camino mucho más difícil. Yo cuando he tomado talleres, es un reto, porque no solo tengo que entender el modelo, sino tengo que desconectarme de mi racionalidad y empezar a conectar desde los otros lugares. Y esto se entrena, es algo que tienes que empezar a hacer. Y además, como médico tienes mayor hándicap, porque vienes de un lugar mucho más desconectado y mucho más mental. ¿Sabes qué es hermoso? Que tú ahorita
repente esto lo explicas con una claridad, con una racionalidad, con una argumentación infalible, pero viene de una comprensión, de una experiencia que tuviste antes de que te pudieran describir que eso iba a suceder. O sea, tú te has reconstruido racionalmente a partir de experiencias no racionales. Sí. Y ahora lo puedes transmitir. Entonces está muy padre pensar que tal vez es un tema como de invitar a, sí vas a perder tu control, ¿no? Ujú. Pero no por siempre. Ajá. Y eso es algo también que el médico a lo mejor sí puede puentear. Ok, por media hora, para una meditación. Y entonces que la experiencia le haga construir esa nueva narrativa que le permita reconciliar al tipo 2 que de entrada va a negar. Sí, yo le digo muchas veces a mis residentes, le decía muchas veces a mis residentes, sí, haz lo que tienes que hacer, tienes que aprender a operar, tienes que aprender. Y si estás en una terapia intensiva, tienes que ser un muro de goma, ¿sí me entiendes? O sea, y si vas a hacer un trasplante de riñón, y si vas a estar en un servicio de urgencias. Esto es lo complicado de la medicina, ¿eh? Pero cuando puedas, quítate la bata. Y a veces te vas a equivocar porque no te vas a quitar la bata en el momento indicado. A veces la persona va a necesitar que tengas la bata quitada y tú la vas a tener puesta y viceversa. Entonces, finalmente creo que lo que tiene que empezar a suceder es que el médico simplemente empiece a abrir su mirada, abrir sus antenitas y decir, aquí hay algo más que yo no sé y que no me enseñaron. Pero eso es salirte de tu ego de médico, que es súper fuerte, ¿no? Y esto me atrevo a mirarlo, y cuando me atrevo a mirarlo, me atrevo a mirarme a mí. Y cuando me atrevo a mirarme a mí, me atrevo a mirar a las personas desde otros enfoques. Pero tengo que estar transitando entre esta luz y oscuridad, digámoslo así, entre este loco tipo 2 y este loco tipo 1. Tengo con algunas personas que conectar directo al corazón. Y eso es lo que los va a ayudar a acompañar en su sanación. Y con algunas otras personas, no, tengo que meter mi racionalidad y mi médico y hacer lo que sea para que este cuate sobreviva porque se accidentó, ¿sí? Entonces, yo creo que es un camino para toda la vida y a veces me poncho, ¿sabes? Me poncho y digo, esto es muy difícil, es muy complicado poder adaptar estas dos cosas. Yo estoy metido en el sistema, estoy metido en un sistema de salud en el que veo tantas aciertos y tantas bendiciones, pero también tantas deficiencias. Y a veces es difícil saber cómo moverte. Me veo como un impostor a veces, metido en un disfraz que a veces se lo tiene que quitar y actuar de otras formas diferentes. Y a veces cuando divulgo cosas, cuestiono cosas que a veces se topan con mucha controversia y de repente digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, nomás estoy levantando el polvo en el estanque, ¿no? Pero un poco como que desde mi loco tipo 1 digo, está padre, la vida es corta, siento que este es mi camino. Una de las cosas que suceden cuando entras en estas crisis que te llevan a un lugar diferente es entender a qué viniste al mundo, qué diablos vienes a hacer, por qué estás aquí. Te empiezas a hacer estos cuestionamientos muy espirituales. Yo empecé a tocar con ángeles, con hipnosis, entrando a estados alterados de conciencia. Empecé a tocar con astrólogos, empecé a tocar con constelaciones familiares, con rituales sistémicos, y se me abrió un mundo maravilloso que finalmente me reforzaba un poco aquí vine, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Que creo que cuando alguien entra a ese lugar, de decir, creo que ya sé para dónde voy, y normalmente la vida te pone en un lugar muy diferente al principio de donde tienes que ir. Y cuando sabes, por lo menos intuitivamente decir, creo que mi camino es para acá y no para allá donde yo iba, eso es increíble, porque entonces te empiezas a maravillar de las cosas que te empiezan a suceder. No sé si a ti te pasó igual. Sí, por un lado, me da miedo responder esa pregunta, ¿no? De a qué vengo. Por otro lado, me encanta también decir, ahora estoy en esto y mañana eso puede cambiar. Tú al principio hablaste de un Ujú. renacimiento, pero el que renace una vez sabe que puede seguir renaciendo, ¿no? Y Claro. escogerse renacer sin tener que entrar a crisis. Y si me permites, la pregunta es un tanto íntima esta pregunta, ¿no? Porque
uno quiere saber a qué viene, pero tampoco lo quiere poner en su Instagram, porque entonces esa identidad ya se sociabiliza de más y se hace un espejo, ¿no? Entonces, con mucha humildad te lo pregunto, o sea, ¿en qué clima quieres habitar más que decir, viniste a hacer esto, para que no tengas que aquí grabar en el micrófono tu statement, ¿no? Sí, y no es que necesariamente yo esté convencido de que a eso vengo, ¿no? Sí, eso no es así tal cual. Pero al menos, a ver, te lo diré así, es como mirar una estrellita que está allá, ¿no? Y que el camino es el disfrute y no el tener que llegar ahí. Y entonces te lo pondría más bien como en vez de tener una certeza, es tener una certeza de una búsqueda interna, de un camino, de un lugar desde donde cuando tú haces y dices cosas y peinas a tu corazón se siente tranquilo, se siente en paz. Y eso puede modificarse en cualquier momento, como tú dices. Y no es que ya decidí y yo ya sé y Diosito ya me dijo, porque eso se presta mucho a que mucha gente lo haga y suceda, ¿no? Sino como decir, este camino que estoy tomando ahorita me mete en paz. Y el camino donde yo estaba, no, ya no me mete en paz, ya me mete en tensión. Entonces yo creo que finalmente la vida es como un río, vas cambiando y vas cruzando y vas topándote con una pared y con otra, y el destino final, pues probablemente nunca lo sepas, ni hasta dónde vas a llegar. Cuando te planteas objetivos y quieres llegar a ellos, es verlo de una forma, pero cuando simplemente disfrutas el camino, es de otra. Y tal vez hay gente que vino a no hacer nada, ¿no? Tal vez hay gente que nada más viene a contemplar la vida. Y tal Me vez hay encanta. gente que viene a hacer grandes cambios, ¿no? Y a crear un cambio social. Y no lo sabemos. Pero él es este misterio, esta búsqueda desde el misterio, desde no sé para dónde voy, pero cuando te metes en este lugar de decir quién soy, a qué vino, y es un lugar en el que probablemente nunca encuentres la respuesta, pero el preguntártela para mí es muy lindo. Me encanta, hermano. Y sabes, a veces, y esto creo que también refleja mucho de Osho, el como que casi que muchas de estas grandes preguntas de qué estoy haciendo aquí, se responden también como mucho con chistes internos, ¿no? Que solo tú, como cuando me hablabas de tu nombre, ¿no? Que tienes los dos nombres. O sea, esa danza que tú estás viviendo cuando te hablan con tus dos nombres es una sonrisa para ti, de acordarte que esa es tu decisión, de acordarte que ese es tu nombre, de que tienes el tipo uno y el tipo 2 y eso me encanta también, que sea muy juguetona la cosa, aunque nadie entienda nuestro chiste, porque eso también te conecta con una autenticidad más allá de lo que puedas explicar o transmitir en podcasts y en conferencias y con tus diplomas en la pared, y es nada más tú decir, ah, sí, yo soy ese güey loquito que solo yo me entiendo y no me entiendo. Exacto. Sí, y me miro como soy. Y de ese miro como soy viene también la profunda aceptación, que también es un camino, ¿no? Y esa profunda aceptación es cómo estoy mirando este tema y cómo lo abordo, ¿no? Y cómo este problema me llega y cómo lo resuelvo o cómo no lo resuelvo, o cómo desde aquí reaccioné así y estuvo bien o mal según mi intuición, porque no hay bienes ni males. Las cosas suceden, pero el empezar a mirar las pequeñas cosas que suceden en tu vida y desde dónde las miras hacen que la vida sea rica, que valga la pena estar aquí, transitando como un loco. También Osho decía y Dayal, Prem Dayal me decía también, la seriedad es enferma y creo que tiene mucha razón. Porque cuando te permites conectar con tu loco uno o tu loco dos, y a veces ser serio también, no importa, o sea, no pasa nada. El chiste es mirar qué estás haciendo, ¿no? Y decir, bueno, así soy yo, me acepto lo que soy, me acepto profundamente y aquí está aquí está este güey que está transitando en este mundo hoy, de aquí a tal vez unos 40, 50 años más y ya, es un estornudo cósmico en el que tú puedes o sobrevivirlo como cualquier animal en el que nace, crece, se reproduce y muere, o darle este tinte y voy a decir una palabra que tal vez no es la adecuada, aquí es conciencia, porque también se puede prestar a mucho ego, es que yo soy consciente. No es que yo soy consciente, y no hay budas, y todos tenemos cosas que trabajar.
¿no? Pero es decir, en esta observación y en el permitirme mirar las cosas desde muchos enfoques, que finalmente es lo que estoy tratando de hacer en medicina, mirar las cosas desde muchos enfoques es mucho más rico, se vuelve más auténtica, más artística la vida, más rica, más disfrutable, que si nada más estás gris, como dicta la sociedad, sobreviviendo en este planeta, en este estornudo cósmico. Hablando del estornudo, estaba en una meditación el otro día y me llegó un chiste que lo escribí, no lo he posteado en redes porque como que otra vez el tipo uno y el tipo 2 están peleando, pero es una tontería que decía, el universo se echó un pedo y nació la humanidad, solo que fue un pedo con sorpresa. Entonces dije, lo voy a poner, no lo voy a poner, lo voy a poner, ¿no? Y ¿sabes qué te quiero preguntar? Tú tocas el saxofón, ¿verdad? Sí, muy A ver, intuitivo y muy sin clases, pero sí. sí, es que sabes que estuve viendo tus videos donde pones imágenes de heridas abiertas, huesos luxados, dislocados, fracturados, artroscopías. Realmente te metes a la biomecánica así, deep, ¿no? Ujú, Y estás en ese ambiente hospitalario con tu yo que se ríe de sí mismo, con tu yo danzante, con tu yo músico, operando un paciente. Y al mismo ujú, tiempo tienes esta esperanza de hablar más de trauma dentro de esa institución hospitalaria y llevar, pues, más estos temas, ¿no? ujú, Entonces, estoy tejiendo un poquito aquí varios temas de la conversación en el sentido de cómo tú, al estar en ese hospital, ujú, puedes hacerte de todas estas cosas que eres y que la gente empiece a voltearte a ver simplemente porque algo está brillando y no porque estás ujú. empujando una agenda específica o quieres lograr algo específico que eso por naturaleza va a tener más fricción. Sí. Ya lo empezamos a hablar, pero ahora que traemos todo aquí al cuerpo y a las emociones, ¿cómo te ves en los siguientes años viviendo en el vientre de estas grandes Ujú, instituciones sí. y siendo ese primer cerebro? Hijo, es una pregunta compleja en el sentido en que, o sea, sí siento que el sistema tiene que cambiar y eso automáticamente te empuja a buscar una lucha, ¿no? Sobre todo cuando hay muchos sistemas que tal vez si los miras tienen que cambiar. Pero como te dije al principio, yo al principio empecé a pelearme y después ya no. Y eso puede hacer tal vez que no le dé empuje como una lanza, ¿no? O como una luz de una linterna. Yo probablemente entendí en algún punto que esto era más como una vela, ¿no? Es como la luz que da una vela, es empezar a mirar y hacer cambios chicos que pueden crear diferencias. Entonces he hecho muchos cambios, por ejemplo, en mis cirugías, ¿no? Entonces, al paciente que va a operarse le hago una meditación antes o una visualización antes de una cirugía. Trato de mirar qué nivel de activación tienen. A veces hasta los mando a terapia antes. Usar anestesias regionales o locales más que generales, porque la anestesia general es un trauma, es un ataque inescapable, una cirugía. He instruido a camilleros, enfermeras y hasta mis mismos compañeros a que dejen que el paciente después de la cirugía tiemble y descargue el trauma guardado. Y no es que tiene frío. O sea, son desde estas cosas que se hacen en corto con tus grupos cercanos, ¿sí? Ponerles música en su cirugía que les guste. Les digo, tráeme una playlist que te guste, ¿no? Tratamos de crear un ambiente ameno. Les permito que estén despiertos y que vean su cirugía cuando eso los va a dar más tranquilidad, ¿no? Trato de ser un poco más cercano a un paciente bajo anestesia general, trato o sea, de hablarle de una manera porque está en un trance hipnótico, de que se va a recuperar bien. En fin, son de estas pequeñas cosas que yo he adoptado en mi práctica y que de alguna forma de repente digo, bueno, ¿qué sigue? Probablemente sigue hacer un video, tal vez, ¿no? Y decir, te vas a operar, esto necesitas saber, esto es el trauma quirúrgico, el trauma anestésico, el dolor que genera, ¿no? ¿Por qué el que tengas dolor puede ser tan grande o tan grave? Y además, ¿por qué el dolor es un amigo tuyo y no un enemigo, ¿no? Entonces, desde ahí va hasta empezar a tocar puertas y decir, vamos a meter esta intuición tal vez con una clase a los residentes o tal vez con una plática en una sesión
del hospital, ¿no? Tocando gente clave que pudiera darte la oportunidad de hacerlo. Y de ahí puede ir hasta cambios en todo el tema del parto, por ejemplo, en ginecobstetricia, en cirugía, en urgencias. O sea, esto yo creo que es poco a poquito, porque es muy confrontante en muchos sentidos para muchos compañeros. Y puede ser desde, vamos a darles la oportunidad de que tengan un terapista somático después de la cirugía que los relaje y los descargue y los regule, o antes de la cirugía. ¿Por qué no? ¿No? Que estén haciendo un servicio social y que lo hagan con mucho gusto. O sea, Wow. puede hasta ni costar nada, ¿no? O sea, empezar a generar pequeños cambios que hagan grandes diferencias para que la experiencia traumática de un paciente no sea una experiencia, sino una aventura. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer por lo menos en corto, con mis pacientes. Otra vez, de repente me equivoco todavía, pero es cómo empezar a mirar esto de una manera diferente, ¿no? Cómo empezarlo a abordar y hacer pequeños cambios que eventualmente pudieran hacer una gran diferencia en la experiencia de una persona que tuvo un accidente, que tiene una apendicitis y entró a urgencias, que va a una cirugía de urgencia o que va a una cirugía electiva. Cada caso es muy diferente, pero pequeñas maniobras pueden hacer grandes diferencias para que esa persona no se traumatice. Y creo que eso está muy fácil de aplicar y de implementar en los grandes hospitales, en los consultorios médicos. Entonces, desde mi loco tipo 2, desde el que empuja y lucha, está eso, ¿no? ¿Cómo le hago para empezar a hacer esto y a divulgarlo y a decirlo? Y desde mi loco tipo 1 es, pues, ahí irá fluyendo y lo hago yo en chiquito. Y si vio que lo que estoy haciendo y le hace sentido que lo empiece a hacer, ¿no? Es como un poco más pasivo el rollo. Yo creo Uf, que hay que encontrar un balance ahí entre esas dos cosas. Porque me encanta. si tú vas esto hay que cambiarlo y no se Sí, es puede. igual con el paciente mismo, no nada más en la institución, es igual, es danzar con eso y yo honro mucho esto que estás, o sea, sin temor a equivocarme te lo digo, ya lo estás logrando, ¿no? O sea, nada más con contestar esta pregunta desde ese lugar, se nota que ya eso ya está en movimiento y el tipo 2 necesita estadísticas y que escale y que se legitime en una ley que firme el presidente, ¿no? Exacto. Pero el tipo uno sabe que esto ya está más que moviéndose y se vale soltarse ahí y disfrutarlo. Y como tú, o sea, hay una frase que dice, como haces una cosa, haces todas las cosas. Y eso me encanta porque yo intuyo que también así es tu relación contigo, con tu instrumento musical, con tu pareja, con tus hijos, con tus pacientes. Y te lo digo directamente, es una de las cosas que yo más aspiro en mi vida, como tener esa congruencia transversal en todos los roles que cubro, danzarlos desde el mismo lugar. Ujú. Y bueno, te escucho a ti y me da la certeza de que por un lado ya estoy ahí y por otro lado es algo muy posible y que no debo de ser sarcástico, aunque sea difícil y aunque pues haya días muy donde te fuiste al otro extremo, ¿no? Sí, sí, y desde loco uno es decir, no es decir, es confiar en que esto está sucediendo. Yo creo que el mundo está en un lugar, no, yo creo, el mundo está en un lugar muy complejo y muchos dicen que vamos a la sexta extinción masiva de la humanidad. Y yo creo que no está muy descabellada esa idea. Entonces, ¿en cuánto tiempo? No lo sabemos, ¿no? Pero ya estamos empezando a mirar rasgos de que esto está empezando a suceder. Entonces, es como que una parte de ti dice, estamos ya ahí. O sea, yo en este camino he visto que hay mucha más gente que se empieza a cuestionar y que se empieza a mirar para adentro. Y eso está padre, porque en ese mirarme para adentro puedo mirar para afuera yo al otro, qué es lo que se necesita. El problema es que estamos desde nuestra parte animal, muy básica del reptil, de lo que yo necesito para sobrevivir es lo que importa. Y desde nuestra parte mamífera es lo que necesita el mundo y mi comunidad, es lo que me va a hacer sobrevivir a mí. O sea, esta cosa que toca al autoconocimiento y al qué está pasando en mi cuerpo, ¿no? Esto se tiene que empezar a extender desde mi intuición. Ahora voy para los demás y voy por este también, que es mi manada. Entonces tenemos que empezar a conectar y entender que si el de juntos sufre, yo voy a sufrir. Entonces, el camino para librarnos de esa extinción masiva de la
de las especies que parece inminente es necesitamos regresar a nuestra animalidad, pero no a nuestra animalidad reptil, sino a nuestra animalidad mamífera, que usa el sistema de conexión social, que usa la conexión, la mirada, el abrazo, el cobijo, la convivencia en manada. Eso es lo que nos va a salvar de esto. Entonces yo creo que hay mucha gente que está empezando a entenderlo y empezar a entrar a este nivel, que parte del primero me quiero a mí mismo, primero veo cuál es mi necesidad emocional y luego con esto, cuando yo me miro, entonces te puedo mirar a ti y no desde mi reptil que quiere su beneficio personal para su supervivencia. Entonces es esta transición del reptil al mamífero que creo que es necesaria porque nos hemos ido para el otro lado. No sé si me explique con esto. Sí, te explicas de una manera increíble. Me encanta, ya será para otro podcast. Podríamos hablar como de biología evolutiva, ¿no? Y de ver cómo esta evolución, lo que creemos que es en ascenso, aunque realmente no es en ascenso, y cómo el cuerpo y la mente se han ido estructurando para responder a los contextos en los que por milenios estuvieron viviendo y desde ahí, pues hoy somos esta cosa alebrije que hereda todas estas cosas y que a veces no sabe cuál prender y cuál apagar a tiempo. De hecho, mi tesis de doctorado tiene que ver con la teoría metabólica del cáncer, justo con esta idea de que cuando estamos sometidos a mucha presión, a mucho estrés que no nos termina matando, nos revertimos a una etapa primordial de nuestra existencia cuando éramos bacterias y hongos y seres unicelulares, donde ahí no había un tema de simbiosis, tal, y es solamente hasta la sobrevivencia propia, ¿no? Lo que ahorita tú nombraste reptiliano, y esto hasta genéticamente se ha demostrado que los genes expresados en el cáncer, en los tumores, pues son genes egoístas y individualistas, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dejaremos para la próxima. Quería quiero agradecerte, la verdad me siento muy privilegiado de conocerte, siento que qué bueno que te conozco ahora y no antes, porque, no sé, resuena a un nivel mucho más profundo así. Y agradecerte, hermano, por ser tan valiente de tratar de encontrar ese tipo 1 y tipo 2 y de permitirnos acompañarte en esa búsqueda que tienes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí ha sido un honor y un placer. Y bueno, pues creo que esto finalmente nos lleva a reflexionar sobre qué tanto estamos yendo hacia donde nos arrastra la corriente y la cultura y la religión y qué tanto necesitamos de veras regresar a nuestra naturalidad, ¿no? El ser apegado a su naturaleza es algo que creo que el mundo necesita y gracias por darnos este espacio para hablar de estas cosas, ¿no? Sí. Fue muy lindo, gracias. Gracias. Este podcast nació, te lo cuento, uno de los impulsos iniciales era compartir historias de médicos principalmente y médicas que estaban como en ese espacio entre historias, ¿no? O sea, entre una historia posible y una historia actual. Y tu historia para mí es por eso te decía que qué bueno que nos conocemos ahora, porque si te hubiera conocido al principio, creo que no hubiera podido entender toda la profundidad. O sea, estos 4 años que llevo con este podcast me han mostrado lo difícil que es hacer esto y vivirlo en carne propia. Y va más allá de las ideas. Entonces ahora me resuena con esto que tú decías, que es confianza. Y esto es lo que más allá de tus palabras y de tu viaje y de tu historia personal, pues nos abrazas en un círculo de confianza. Y eso es pura medicina. Así es que te agradezco mucho y siento que esta es una amistad incipiente que va a hacer cosas muy padres. Muchas gracias, seguro que sí. Gracias por el espacio, un abrazo y un abrazo a todos los que escuchen esto y ojalá se pueda compartir. Te quiero mucho, gracias hermano. Igualmente, gracias, estamos en contacto. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.